A vez, yo decir que no sé si soy la persona más adecuada para estar en el cierre de estas jornadas en la mesa, por una realidad muy sencilla. Yo desconozco la realidad política en Cataluña, no la conozco en profundidad. Y bueno, lo que se trata en este cierre es decir, ¿es posible una candidatura a las elecciones municipales? Yo digo, es posible una candidatura a las elecciones municipales. ¿Sobre qué base? Ahí es donde yo tengo la gran duda y donde desde luego sería muy atrevido si diera una opinión muy definida. Ayer yo tuve una intervención aquí donde decía claramente: yo soy partidario de construir una izquierda que dé alternativas sobre una base real. Y yo pienso que se debe de construir una izquierda desde la base. En estos momentos hay posibilidades de presentar candidaturas a las elecciones municipales en Cataluña. Yo creo que es un tema que debéis de valorar aquí. Que el criterio que yo tengo es construir desde la base social, construir desde la izquierda. Hay experiencias en todos los aspectos. Decimos, si vemos la dispersión de votos que hay con distintas candidaturas que se presentan en la izquierda en las distintas localidades, pues nos daríamos cuenta, joder, si todo eso lo juntamos, pues posiblemente fuéramos una izquierda más fuerte, más combativa. Y yo creo que el objetivo final no se cierra con presentar una candidatura a las elecciones municipales, a las elecciones europeas o a las elecciones al Parlamento, ¿no? Vamos, yo creo que no se cierra solamente con eso. Construir desde la base me parece muy importante, y yo creo que la izquierda debe de hacer un esfuerzo para garantizar de que esa base social sea la alternativa política. Si yo tuviera que hablar desde la experiencia de Asturias en una alternativa política, yo diría no en estos momentos, porque la situación política que se está dando en Asturias es una situación francamente lamentable, donde en estos momentos es imposible construir absolutamente nada. Y lo digo con absoluta franqueza, porque lo digo en Asturias también, más desde una perspectiva sindical, en la parte que nos toca, porque en Asturias en estos momentos hay una ruptura de las organizaciones políticas, tanto independentistas como otras organizaciones, que se resuelven en los juzgados. Se resuelven los juzgados, el enfrentamiento total. A nosotros nos toca la parte sindical de tener que intervenir, porque mucha militancia de esas organizaciones políticas están en nuestro sindicato, y tratamos de evitar de que surjan esos enfrentamientos políticos. En Cataluña la realidad es diferente, no lo sé. Yo siempre pongo como ejemplo, porque hace años conocimos los movimientos sociales en Cataluña, la forma de trabajar, y los poníamos como ejemplo de avance. Hoy la realidad me parece que es un poco diferente también, en función de lo que yo pude comprobar y ver en el último foro social que me tocó participar también en Cataluña. Hay que decir, bueno, de los foros del año 2001 creo que fue, y del año 2003, evidentemente hay un bajón debido a ese desarme ideológico, a esa desmotivación que está habiendo socialmente. Entonces, yo creo que una candidatura a las elecciones municipales o lo que sea, tiene que ser con una garantía, porque luego se puede conducir. ¿Qué me pones? Es más amplio. Bueno, que me pone retos para la izquierda anticapitalista. Evidentemente, retos para la izquierda anticapitalista, yo creo que tiene un poco de relación con lo que estamos manifestando, ¿no? Retos para la izquierda anticapitalista es precisamente, me reafirmo aún más en el tema de crear desde la base, que no finaliza solamente en la presentación, evidentemente, de la candidatura a elecciones municipales o políticas. Nosotros tenemos experiencias diversas en ese sentido. Hace años en Asturias, y eran momentos distintos a los actuales, se había conseguido hacer una candidatura unitaria, yo creo que participada por todas las fuerzas de la izquierda anticapitalista, una candidatura que bueno, aglutinó a muchísima gente. Había sido precisamente a las elecciones municipales, y que al final no se consiguió representación pues por 200 y pico votos. Había sido una experiencia muy positiva al principio, por el trabajo que se había hecho desde la base social, y tuvo su parte negativa después, porque parte de los que habían participado en aquella candidatura hoy están integrados en cargos políticos del PSOE, con lo cual, pues bueno, es una experiencia que no se puede extrapolar a ninguna parte, porque es decepcionante también en ese sentido. O sea, que daba la sensación
de que parte de aquella gente que formó parte de aquella candidatura, que creo que fue ejemplar en el trabajo que se hizo, luego después generó una decepción. Otra de las cuestiones que yo veo y que a mí me preocupa, el tema de las candidaturas, si no hay candidaturas con garantías, es la desilusión que puede tener esa base social de, si no se explica bien, decir, presentamos una candidatura, no se obtiene representación, ¿qué ocurre a partir de ahí? ¿No? Pues evidentemente puede haber personas que generen una expectativa de obtener una representación, luego eso no salga así, y todo el trabajo que se hizo para crear esas candidaturas o para crear para desarrollar ese trabajo, pues evidentemente puede desmovilizar más que movilizar. Por tanto, yo creo que es una valoración, evidentemente, que tendréis que hacer en Cataluña. Yo sigo insistiendo en el esfuerzo de la base social, de las organizaciones políticas que hay en Cataluña, pero yo creo que hay que construir desde la unidad, desde la unidad de la izquierda, evidentemente, desde esa base social que me parece que es fundamental en estos momentos. Y sabéis que yo estoy con la idea, claramente lo estoy, a nivel personal, como sindicato tenemos la misma opinión, de construir una alternativa de izquierdas que es necesaria en estos momentos. No sé cuánto tiempo se puede tardar, pero creo que vale la pena perder el tiempo en ese debate tratando de construir, porque hoy no hay ninguna alternativa de izquierdas que ponga freno a la agresión capitalista y por tanto es necesaria. Ya hablamos ayer y lo hablamos hasta la saciedad de la situación que están generando los partidos institucionales. No son alternativa de nada, forman parte del neoliberalismo, no creo que no hace falta volver a decirlo, y por tanto no son ningún tipo de alternativa. Y la otra alternativa yo creo que la hay que crear, y eso es un poco la opinión que tengo yo, dejando a debate vuestro evidentemente en el futuro las posibilidades que haya de crear una izquierda evidentemente anticapitalista que dé respuestas a esa situación. Ojalá en otros sitios tuviéramos esa posibilidad de debate. En Asturias verdaderamente no la tenemos y creo que en otras localidades tampoco, y que aquí pues evidentemente quizás haya algo más construido, más avanzado y más definido que lo que podamos tener en otra parte. Entonces, bueno, creo que es un debate que os corresponde a vosotros. Igual yo no aporté gran cosa en esta parte final, precisamente por el desconocimiento de esa realidad, pero bueno, es un poco la opinión que yo tengo, ¿no? Crear, construir una izquierda necesaria en estos momentos, y que todos tendremos que hacer un esfuerzo, porque si no, pues, estaremos yendo hacia atrás, y lo que interesa es avanzar y tirar hacia adelante, ¿no? Y todos tendremos que ceder un poco en la parte que nos corresponde, y yo creo que eso es un poco el objetivo, ¿no? Y yo tengo confianza en que se cree esa alternativa de izquierdas hoy. O sea, confío, y si no confiara pues no estaría aquí ni en otros foros donde nos invitan, evidentemente, y confío que hay ese resurgimiento porque es necesario, ¿no? Nada más.